Dímelo, mi gente, saludos y bienvenidos al podcast de los senos. Con Z. Directamente desde la mejor emisora estudiantil de Ponce y el mundo. Ápice. En el día de hoy, junto a mis compañeros Yedimar Rivera, Alanis Muñiz, Rey en Cartagena. estaremos hablando sobre la novela Las Charcas, de 1894, escrita por Manuel Seno Gandía. Esta novela es una crítica al estancamiento que había en esa época. Por eso nace el nombre de Las Charcas. Estos eventos de estancamiento se ven más a detalle en el capítulo 9, del cual mi compañera Yedimar está hablando. Dímelo, Yedi. el tema que nos tocó fue el estado social de la colonia. Lo podemos ver claramente en el capítulo 9, ya que se refleja la clase trabajadora. En esta época el producto más famoso era el café, pero tomaba mucho tiempo producirse. En la novela, el mayor productor de café era Juan del Salto. durante las últimas décadas del siglo XIX, el producto agrícola de mayor importancia fue el café. Esta producción sustituyó a la del azúcar al año 1820 al 1876. El cultivo del café se basaba principalmente en los pueblos del centro o los montañosos. ¿En qué pueblo se cultivaba el café? Algunos de estos pueblos fueron Las Marías, Yauco, Ajunta, entre otros. La mayoría de estos trabajos ocurrían en el centro y en los pueblos montañosos, por eso estos pueblos eran los que sustentaban la economía en esos tiempos. Igualmente, los principales productores de café en esa época eran las haciendas y los jornaleros que trabajaban adentro de esas haciendas. Habíamos mencionado ya que Juan del Salto pues, era el mayor productor de café en la novela, pero aparte de eso también representaba los ideales de Seno Gandía. Lo que Seno Gandía quería traducir con nuestra novela, la novela que estamos leyendo, es sus ideales independentistas eran estos, los de la revolución, pero como para esos tiempos no se debía hablar sobre las revoluciones y no se debía mencionar, pues lo puso a mediados de este siglo para que más o menos podamos entender y saber de lo que estaba hablando. Del tema que él estaba hablando era del Grito de Lares. El Grito de Lares ocurrió el 23 de septiembre de 1868 y fue una revolución que su propósito era independizarnos de España. España, como dijo Yedimar, pues no apreciaba lo que nosotros estábamos haciendo, todo el trabajo, la gente trabajadora que como Juan del Salto gastaba su vida trabajando por la hacienda y España no lo veía. En esta imagen podemos ver el caos del pueblo, la bandera revolucionaria de Lares, que pues representa una unión, el pueblo trabajador que quiere independizarse, quiere ser uno solo. Esta próxima imagen es de Lola Rodríguez de Tío. La vemos súper honrada con su bandera de Puerto Rico. A su lado derecho vemos un broche de un águila. Una de las alas es la bandera de Cuba y la otra es la de Puerto Rico. Esto simboliza la unión que tenían para ese tiempo Cuba y Puerto Rico, porque como sabemos ambos se quieren independizar y eso era lo único que querían y se unieron para poder realizar eso. Puerto Rico con el Grito de Lares y Cuba con el Grito de Yara. Lola, aparte de ser una revolucionaria del Grito de Lares, también fue autora de muchos poemas, tales como La Borinqueña, que es uno de los poemas que más se asocia con ese deseo de libertad. Si mi compañero Ariel es tan amable de leernos esa porción de La Borinqueña. La Borinqueña de Lola Rodríguez de Tío. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta ese sueño que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, ¿no arde tu corazón? Ven, nos será simpático el ruido del cañón. Mira, ya el cubano libre será. Le dará el machete su libertad. Le dará el machete su libertad. Ya el tambor guerrero dice en su son, que es la manguila el sitio de la reunión, de la reunión, de la reunión. El grito de Lares se ha de repetir, y entonces sabremos vencer o morir. Aunque el Grito de Lares pues, no logró su propósito, pero se quedó como símbolo de esta gran lucha. No fue tanto una lucha contra España, sino fue por la identidad de una patria que tenía mayores dosis de libertad. La bandera también se quedó como un símbolo de la lucha. Pues con la llegada de Estados Unidos a Puerto Rico en el 1898, los puertorriqueños tuvieron muchos problemas con la adaptación a como tal los estadounidenses y pues lo que querían traer a Puerto Rico.
como cosas como su idioma, que querían implementarlo rápido, y los puertorriqueños pues tenían la dificultad para aprenderlo y para enseñarlo mayormente. Los puertorriqueños no solo eso, pero también tuvieron problemas con la adaptación al gobierno militar que establecieron alrededor del 1898 y 1900. Y pues esto causó un problema social y político. Siguieron un mal gobierno que fue de carácter civil de colonial, y esto evolucionó a mayores libertades asociadas a los Estados Unidos. Como dijo mi compañero Ryan, la educación fue una de las cosas que se vio más afectada en ese tiempo. Era muy difícil para los maestros educar el idioma que querían implementar los americanos en Puerto Rico, ya que los mismos maestros no dominaban el idioma. Esto comenzó, como dijo mi compañero, en el 1898, cuando comienza la llamada americanización, y cuando el comisionado de educación Faulkner entra en vigor en Puerto Rico, empieza a obligar a las escuelas a que den el idioma del inglés, a que sea el idioma principal de la isla, pero como los maestros no dominan el idioma, no pueden enseñarlo efectivamente a los estudiantes. Al día de hoy, las escuelas no son totalmente en inglés, a menos que sean privadas, pero el sistema de educación público tiene su currículo en inglés, aunque no es full en inglés. En este momento vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy en el podcast de los senos con Z, a la profesora Inés Lugo. Bienvenida, profesora. ¿Cómo se siente de estar aquí con nosotros en el día de hoy? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, súper contenta y honrada de que me hayan invitado para estar aquí y hablar de un tema tan preciado para mí. Bueno, pues en el día de hoy tenemos algunas preguntitas para usted y vamos a empezar con una básica. ¿Qué la motivó a ser maestra? Bueno, primero, desde que tengo uso de razón, siempre supe que iba a ser maestra. Ese gusto, ¿verdad?, de enseñar. Durante el proceso, pues tuve siempre gente que me motivó. Y aparte de eso, pues querer aportar a la sociedad, y qué mejor que educando. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es su opinión sobre la educación que trataban de implementar los americanos en el pasado durante el proceso de americanización en la isla? Bueno, si le pudiéramos llamar sistema de educación, primero que una forma en cómo yo puedo cambiar una mentalidad es educando, ¿verdad? Y este sistema lo que quería era americanizar, por eso que se trae el idioma inglés, valorar la bandera. De esta manera yo quería como que lavar ese cerebro de alguna manera para entonces implementar mi sistema de americanización. ¿En qué puedes comparar o en qué podemos comparar la educación del pasado con la educación que estamos viviendo hoy en día? Bueno, cambios radicales, ¿verdad? Obviamente por el desarrollo social y por el cambio social. Sin embargo, la educación es la única vía que hay para obtener un cambio de mentalidad. En la actualidad nosotros lo utilizamos como un medio de abrir esa mente para que ustedes tomen decisiones. En esa época era un sistema de reprimir. Yo de alguna manera yo te llevo a que tú pienses de la forma en que yo quiero. Por eso se americanizaba. Actualmente nosotros lo que queremos es que ustedes tomen decisiones, que es un sistema distinto. Y hablando del sistema de educación del presente, ¿cuál es el estatus del sistema de educación público en Puerto Rico ahora mismo? ¿Cree que debe mejorar? ¿En qué debe mejorar el sistema de educación? Lo primero bueno, creo en el Departamento de Educación, creo en el sistema educativo actual. Lo que sí que debo decir que mejoraría el sistema es desligarlo de la política. Aquí todos los años, todos los cuatrenios, viene alguien nuevo, todo cambia. Maestros nuevos, sistemas nuevos. Eso ha empeorado, ¿verdad? Aparte de la corrupción y todo eso. Si nos desligáramos un poquito de esa burocracia, de ese proceso, el sistema educativo funcionaría. Aquí hay buenos maestros, hay profesionales, hay una generación que quiere aprender. Ustedes quieren aprender, quieren salir ¿verdad?, de este proceso. Pero estamos ligados todavía a una nación que nos impone cómo va a ser la educación, porque eso hay que destacarlo también. Podemos decir que eso se asemeja todavía a esa época donde todavía seguimos siendo colonia. Así que ese sistema educativo norteamericano existe todavía en Puerto Rico. Que si eso se mejorara o se cambiara, el sistema
actualmente fuera mucho mejor. Profesora, aparte de dividir la educación con la política, ¿cambiaría otra cosa del sistema? Yo creo que vamos a poner tal vez el salario de los maestros, salones con menos estudiantes, un poquito más de materiales. Yo creo que cosas tal vez sencillas. Aquí lo único importante es querer aprender y el querer enseñar. Con esas dos cosas se puede lograr mucho, pero sí notamos que estamos en una sociedad donde necesitamos, ¿verdad?, materiales, un buen salón, que se le brinden los servicios a los estudiantes de educación especial, que el maestro sea valorado también, porque aquí llevamos muchos maestros que somos jóvenes, pero llevamos muchos años educando. Uno llega a un momento donde también se cansa la parte emocional, porque queremos dar de nuestra parte, pero el sistema nos reprime, ¿verdad?, en muchos sentidos. Esas cosas básicas que usted dice también, si disminuye la corrupción, son cosas que fuera más fácil y estuvieran más al alcance del maestro, como los materiales. A lo mejor si pudieran pagar 2 maestros para un mismo grupo, los grupos no fueran tan grandes. El cierre de escuela. También hay maestros que dan los cortes. 5 clases porque no hay maestros para O enseñar. maestros de otras especialidades dando, ¿verdad? Aquí las especialidades, pues los maestros de inglés, de matemáticas, está un poquito limitado, pues te pongo a dar cualquier materia. ¿Qué preparación tú tienes? Un maestro de kinder, de pre-kinder, que tiene que tener una preparación específica para eso, pues los ponen a dar cualquier materia o ponen cualquier otro para atender esta población. En situaciones hasta todas las clases. Todas las materias. Niños de educación especial que pueden estar corriendo en una sala regular, pero necesitan su ayuda. Transportación, tutores, alguien que les ayude, movilidad. Hay escuelas que ni siquiera tienen una rampa. Entonces limita, porque yo no puedo tener a mi hijo allí si es que tuviera alguna necesidad. No puedo tenerlo. Pues entonces, ¿qué voy a hacer? Muchos prefieren irse de la isla, tal vez hacer mucho sacrificio y pagar una escuela privada. Pero entonces, ¿verdad? El Estado tiene constitucionalmente la obligación de darnos una educación pública que sea de calidad. Y todas las cosas que están interfiriendo en este proceso son cosas que se pueden mejorar. Que no es algo que no, como tal vez para esta época donde era obligatorio enseñar la enseñanza en inglés, aunque tú no supieras nada. Pero en este momento, claro, que se puede mejorar. Y cambiando el tema un poco, profesora, ¿qué nos puedes decir sobre el Grito del Lares? ¿Cómo fue ese proceso? Grito del Lares. Sabe que me apasiona. El Grito del Lares, movimiento revolucionario, ¿verdad? Y mencionaron ahorita que más que ese enlace con España era una búsqueda de identidad. Yo quiero ser Puerto Rico, yo puedo ser Puerto Rico. Hacemos ese proceso, ¿verdad? Que interfiere en otros aspectos fuera de, ¿verdad? Que no hicieron que fuera exitoso al 100%, pues tuvo éxito, ¿verdad? El cambio de fecha. El cambio de fecha, el que las armas no llegaron, ¿verdad? Todo este proceso. Pero ¿qué cosa exitosa? La unión de un pueblo, que llegamos a tomar esa acción de atrevernos a tomar acción y hacer un movimiento revolucionario, y cómo repercute en la actualidad. Nos trajo una identidad. Lo vimos en el pasado verano también. Claro, ¿cómo lo vimos? Bueno, y que honestamente lo llegamos a conversar, que esa parte de emocional de que yo me sorprendía al ver la cantidad de personas que apoyaron de todas las clases sociales. Habemos un movimiento que quiere un cambio. Logramos hacer algo que nunca en la historia de Puerto Rico jamás yo me hubiera imaginado. Logramos hacerlo. Así que podemos lograr muchas cosas más. Y en lo educativo, en lo político, en lo social, en todas esas áreas. ¿Y usted cree que ese cambio se dará pronto? ¿Tardará algunos años, 10 años, Bueno, 20? Yo creo que desde el cuatrienio pasado, las elecciones pasadas, hubo un cambio. Después de este verano, podemos decir, Puerto Rico, después del verano 2019 o antes del verano. O sea, todo lo que ha cambiado. Esto es una generación que quiere cambio, que está dispuesta a educarse, que quiere mejorar. Yo creo que ese cambio trascendental viene pronto. Esto toma tiempo, es un proceso, pero sí tengo fe de que eso pronto va a llegar. Y estas situaciones económicas, políticas y sociales que ocurren en Puerto Rico, ¿tú crees que esto sea que sean causas para la migración de los puertorriqueños a los Estados Unidos? Totalmente. Aquí aún amamos nuestra isla, queremos estar aquí, pero hay una necesidad. Yo tengo que vivir, yo tengo que desarrollarme, y aquí vemos la gran mayoría de la juventud ha estudiado, son profesionales, pero tenemos que vivir en un punto donde ni siquiera podemos vivir.
El sistema de salud, que eso es otra de las razones por las cuales la mayoría de las personas se van de Puerto Rico. Aquí te da cáncer y no puedes sobrevivir porque no lo puedes costear. Recursos necesarios. Tus niños nacen con alguna condición, no te van a brindar los servicios. Hay un médico de cada especialidad. Si hablamos, hay veces que se menciona mucho la criminalidad y todo esto, esto lo hay en todos lados, ¿verdad? Podemos decir que Puerto Rico, esa es la criminalidad que la hay, ¿verdad? Pero eso en todos lados existe. Yo entiendo que es más la parte económica y la parte de salud. Es lo más que ha llevado a que nosotros nos tengamos que... Y también lo podemos ver con la educación, que hay personas que quieren especializarse en materias que hay algunas universidades de aquí no... Hasta el costo. La Universidad de Puerto Rico es una universidad que ya está a un nivel de costo demasiado alto, que es la universidad del Estado y prácticamente nadie la puede costear. O sea que yo tal vez puedo pagar un poco más y me voy para Estados Unidos, donde tal vez es más calidad, ¿verdad? Si lo vemos desde ese punto de vista. Y nos ofrecen diferentes becas allá, que sí, por ser bilingüe o hasta por ser latino. Por ser latino. Sí, Profesora, una última palabra que usted le aconseja al gobierno, al sistema de educación, a los jóvenes que estén viendo A este la podcast. juventud, a la juventud. Bueno, que ya nosotros, ¿verdad? Lo que mi generación ya está aportando ahora a la sociedad, lo que ha podido. Ustedes son el cambio. Nosotros necesitamos que ustedes se eduquen en la primera parte y que no se dejen engañar. Ustedes tienen la potestad de poder elegir y no permitan que nadie tome decisiones por ustedes. Y el cambio se puede lograr. Está en ustedes. Unirnos con también la unión del pueblo entero. Claro, con un fin. Bueno, compañeros, ¿algunas últimas palabras para la juventud, para los que nos estén viendo? Pues yo pienso que la opinión de todos vale. ¿Sabes? Estamos en una generación donde la juventud a veces, mucha gente se motiva, pero mucha gente tampoco se motiva. Y si nos unimos todos, podemos lograr diferentes cambios, como lo que pudimos lograr sacar al gobernador. Y esto es solo si nos unimos y protestamos y podemos tener la libertad y pues eso. Muchas gracias, compañeros, por sus palabras. Ha sido un honor compartir esta mesa con ustedes, con la profesora. Esperamos que sintonice el próximo podcast de Los Senos con Z. Y pues nada, ya saben, jóvenes, en la unión está la fuerza. Amén. Estaba olvidando y estaba